Bien, bueno, siguiendo lo que ha ocurrido el fin de semana, que ha sido muy cargado de hechos terribles, porque está creciendo la tensión en el mundo por ese ataque de Irán contra Israel que ocurrió ese fin de semana. Aunque el gobierno iraní ha dado por concluida la operación, Israel asegura que preparan una respuesta. Vamos a ver. El régimen de Irán llevaba semanas prometiendo un castigo contra Israel en respuesta al ataque del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco y finalmente ha cumplido sus amenazas a última hora del sábado con una acción masiva con drones y misiles que no tiene precedentes y eleva al máximo la tensión entre estos dos históricos enemigos. El ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán ha comprendido el lanzamiento de 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos, un 99% de los cuales han sido interceptados por los sistemas defensivos israelíes, de acuerdo con los militares. El jefe de portavoces del ejército, el vicealmirante Daniel Hagari, también ha reconocido que algunos de estos misiles balísticos consiguieron atravesar la protección y alcanzaron finalmente la base aérea de Nevatim, en el sur del país, aunque no reviste gravedad. El gobierno de Irán ha apelado a su derecho a la autodefensa para justificar la acción y su delegación ante la ONU ha llegado a decir que, por ellos, este cruce de ataques puede darse por concluido, en un llamamiento velado a Israel para que se abstenga de una contrarréplica. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que no se quedarán de brazos cruzados. Hemos establecido un principio claro: a quien nos haga daño le haremos daño. Nos defenderemos de cualquier amenaza y lo haremos con firmeza y determinación. El principal valedor internacional de Israel, Estados Unidos, ha vuelto a salir en su defensa, tanto política como militarmente. El presidente estadounidense Joe Biden se movilizó nada más conocer la noticia y convocó a su principal equipo de seguridad en la Casa Blanca. Y según ha anunciado Biden, los líderes del G7 también tendrán un encuentro en busca de una respuesta diplomática unida. Un panorama sumamente complejo. Esto ocurre, como bien mencionaba el informe, luego que el 1 de abril ocurriera un atentado contra la embajada de Irán en Siria. Irán acusó directamente a Israel de este atentado en el que murieron también mandos militares iraníes. Sin embargo, Israel no confirmó, tampoco negó ese atentado. Sin embargo, Irán presentó evidencias de que era todo, digamos, el modus operandi con normalmente se realizan las operaciones de Israel, y aseguraron que esto no se iba a quedar así. Sin embargo, minutos antes de lanzar ese ataque contra Israel, ellos informaron lo que iba a ocurrir. Lógicamente, Israel cuenta con este domo de hierro para poderse preparar bien. Neutralizaron casi el 99% de estos ataques con drones, con proyectiles. Solamente algunos, un 1% cayó en una base aérea en el sur. Irán e Israel tienen ya un conflicto de larga data. Ellos eran aliados hasta el año 79, cuando este movimiento en contra de Israel, una reivindicación islámica, puso a este nuevo régimen iraní, y desde ahí se rompieron todo tipo de relaciones. Lo más complejo es que durante todo este tiempo Irán ha financiado muchos grupos que tienen en común, digamos, la idea de erradicar a Israel. De hecho, el mismo régimen iraní ha considerado a Israel como un cáncer que se debe erradicar. Israel, por su parte, ha ratificado muchas veces que Irán es una amenaza constante contra sus propios intereses. Lógicamente, Israel de alguna manera financia también las operaciones del grupo Hamas, de ese grupo terrorista que perpetró hace varios meses ese atentado contra Israel. También financian las operaciones de Hezbollah, que han lanzado contra Israel, ataques contra Israel desde el Líbano. Correcto. De hecho, hay analistas que señalan que esto es lo que se llama una guerra proxy. ¿Qué es lo que quiere decir? Que un país utiliza las fuerzas o milicias de otro país para atacar a sus enemigos. O sea, no utilizan sus propias fuerzas, financian fuerzas de otro lado para lanzar ataques, que es de alguna manera lo que Israel acusa a Irán de estar haciendo, a través del financiamiento de Hezbollah, a través del financiamiento de Hamas, a través del financiamiento de los hutíes en Yemen. Recordarán este grupo subversivo también de los hutíes que ha estado atacando barcos cargueros del Reino Unido, de Estados Unidos, en esa zona del mundo. Entonces es un panorama bastante complejo. El gran temor, lógicamente, es que esto pueda ir a más. Podría terminar en una escalada en la que intervengan varios países, una llamada Tercera Guerra Mundial. Es bastante complejo, porque hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, Irán ha acumulado muchos aliados en esta región que tienen en común la idea de erradicar a Israel, sí, Israel ha ido perdiéndolos. Y en este contexto en el que Israel ha lanzado una cadena de ataques contra Hamas, matando a muchos civiles en Gaza, también se ha ruido que muchos países, o sea, sus aliados, le den la espalda en esa situación, que digan, oye, estás haciendo mal. O sea, de hecho, el mismo Joe Biden ha mencionado
que la respuesta de Israel ha sido sobredimensionada, una operación equivocada llevada a cabo en Gaza. O sea, tampoco es una situación tan fácil en la que todo el mundo le esté dando luz verde a Israel sobre lo que está haciendo. Obviamente, en esas últimas horas, varios países se han sumado a pedirle a Israel que no haya una respuesta a ese atentado y a enfriar las cosas en esa región del mundo. Pero ese es el problema, que sabemos que cuando se ataca a Israel, independientemente que caigan las bombas o no sobre su territorio, porque el domo de hierro es muy eficiente, aunque el ataque era tan intenso que en algún momento se temía que el domo de hierro no resistiera, porque no es que sea impenetrable. Un 1% de los ataques hicieron blanco. O sea, si siguen, el domo de hierro puede verse afectado, lo cual además, sí, por otro lado, demuestra la efectividad del domo de hierro, cómo tiene un rol sumamente importante en la protección de Israel, porque no existiría más Israel si no existiera el domo de hierro. El tema es cómo va a reaccionar Israel, ¿no? Cómo va a responder, porque nunca simplemente se van a quedar mandando una advertencia. Además, Irán siempre es de estos países que está acusado de patrocinar el terrorismo, como bien explicabas, todas las organizaciones terroristas que financiaría. Y el problema es, incluso cuando uno viaja a Irán, se levantan ciertas alertas. Cuando, por ejemplo, si tú has viajado a Irán, tratas de entrar a Estados Unidos, te preguntan por qué fuiste a Irán. Hay ciertos países que están con esas, como que con esas alertas o con esas restricciones. Pero en el Consejo de Seguridad han planteado expulsarlo. Y sin embargo, no pasa nada. Así es. La salida que tendría Israel, digamos, para poder revertir este respaldo que tiene Irán en la región es presionar para que Irán quede aislado del resto del mundo, digamos, con sanciones económicas, sanciones de diferentes acuerdos, y a irlos separando de esa manera, o sea, irlos neutralizando de esa manera, que es la única vía que les quedaría, a no ser que opten por lanzar un ataque sobre Irán, lo cual es bastante complejo. ¿Por qué? Porque no comparten frontera común entre Irán e Israel. El espacio aéreo tienes varios países, no tienen libertad. Tienes Turquía, tienes Irak, tienes Siria, entonces tienes Jordania. No es fácil, o sea, son 4 países que están puestos y Irán está a un lado y Israel está al otro. Entonces no es tan sencillo como lanzar un ataque sobre Gaza, por ejemplo. Claro, que estás ahí al costado. Cerca, o sea, cruzas la frontera ahí, o sea, por tierra puedes realizar una incursión. En cambio, un ataque aéreo tan largo sí te pone las cosas complicadas. En el caso de Israel, porque un blanco errado podría caer un misil en cualquiera de estos países y hacer las cosas más difíciles. Sin embargo, lo que demuestra ese ataque de Irán es que ellos sí cuentan con un material bélico más para preciso. Llegar. Claro, porque han mandado drones y misiles de largo alcance. Pero lo que siempre decían es que Irán, y era el principal riesgo de Irán, por eso muchos países buscaban neutralizarlo en su momento, no solamente por financiar organizaciones terroristas o por el dinero que tenían, sino porque aseguraban que Irán tenía material nuclear. Tenía bombas nucleares, tenía la tecnología para poder justamente desatar una tercera guerra mundial. Así es. De hecho, esa es una de las acusaciones que se han centrado mucho sobre Irán. O sea, saliendo de Israel, que sus aparatos de inteligencia han detectado que ellos tienen un programa para desarrollar una bomba nuclear. Hubo inspecciones en algún momento donde sí encontraron rastros de material uranio, ¿no? Así es, uranio, que estaban enriqueciendo uranio, pero Irán dijo, bueno, que esto era parte de un proyecto de investigación para el desarrollo de energía, que no se han encontrado evidencias de armamento nuclear propiamente dicho, pero sí han encontrado el material que se emplea para desarrollar esas bombas nucleares, lo cual lógicamente genera mucha atención por lo que podrían hacer. Y obviamente pone mucha atención por todas las cosas que están pasando en el mundo. O sea, tienes la invasión de Rusia sobre Ucrania, que mantiene una tensión en esa parte del mundo. Tienes la operación de Israel tratando de neutralizar a Hamas con esos ataques continuos sobre la Franja de Gaza, dificultando la ayuda humanitaria, el cuestionamiento de muchos países, la participación de Irán financiando a estos grupos subversivos, o sea, grupos terroristas como Hezbollah, que desde el Líbano ha estado lanzando ataques en contra de Israel, haciendo que Israel tenga que combatir con muchos frentes. Entonces, Netanyahu, el primer ministro israelí, uno se podría pensar, ¿qué es lo que podría decidir? O sea, abrir un frente más para librar un ataque contra Irán va a ser bastante complejo y lógicamente van a necesitar mucho de la ayuda de Estados Unidos, que en este momento no se encuentra en un panorama, digamos, tranquilo. O sea, tienes unas elecciones presidenciales en noviembre, donde no sabes quién va a asumir las riendas del país, o sea, si Joe Biden o Donald Trump. Entonces, eso hace que el aliado natural de Israel, que no solamente se trata de decir, oye, estoy contigo moralmente, sino hay que poner plata, no sabe si eso se va a dar o no. Claro, el tema es que el hecho de que el ataque haya sido
perpetrado por Irán hace que tengas muchos más aliados, que dormían, que al contrario, se habían retirado un poco a raíz de lo que sucede en la Franja de Gaza, digan, no, frente a Irán, más aún con el riesgo de que tengan material nuclear, si es que se activa. Y dicen, no, acá no podemos hacernos los locos, no podemos mirar hacia el costado, porque esto sí nos complica a todos. Israel sabemos la relevancia que tiene para el mundo occidental en la ubicación que tiene, o sea, tiene una ubicación geopolítica estratégica y central para todos los aliados de Occidente. Entonces, tampoco es que lo van a dejar abandonado frente a ataques de Irán. Por otro lado, desde Israel responden, estamos listos. Nosotros estamos listos, estamos tranquilos, es como que están preparados para una respuesta. ¿Cuándo se dará? ¿En qué contexto se dará? Eso siempre es lo que genera mucha incertidumbre, ¿no? Lo que se especula es que probablemente Israel espere, si es que considera la vía de una respuesta. Claro, ante un ataque de esta magnitud, que dicho sea de paso, Irán, ni bien se desplegó ese ataque, a las pocas horas dijeron, la operación terminó. O sea, esto es un ataque de un ratito y ya. O sea, fue una reacción por la embajada. Así es. Para tratar como una respuesta. Como una respuesta. Tú entraste a mi embajada, que no debes entrar. Justamente el otro día hablábamos de todos los temas de Ecuador entrando a la embajada de México. En este caso se habla, Irán acusa a Israel de haber entrado en Siria a su embajada. De haber lanzado un ataque. De haber lanzado un ataque. Entonces, a partir de eso es que responden atacando Israel. Así es. Y fue la respuesta y ahí quedó. Precisamente en medio de esta situación, Irán amenazó nuevamente a Israel. O sea, no dejaron la cosa ahí, advirtiendo que una respuesta solo puede agravar el conflicto. También le pidieron a Estados Unidos y Europa que no intervengan. Vamos a verlo en la siguiente nota. La tensión en Medio Oriente podría seguir escalando en violencia. El régimen de Ali Khamenei advirtió que lanzará una ofensiva aún más grande si es que el ejército israelí responde por el ataque del fin de semana. El gobierno iraní señaló que esta vez solo realizaron una acción disuasiva, pero que el daño sería mayor si Jerusalén o sus aliados de Europa y Estados Unidos deciden devolverles el golpe. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Teherán respondió a las críticas de haber avisado anticipadamente de su ataque con cientos de misiles y drones que permitieron la interceptación casi total de la cúpula de hierro de Israel y mencionó que antes de la ofensiva no enviaron una alerta a ningún país y condenaron a las Naciones Unidas por no considerar esta ofensiva como responsable y proporcionada. Pese a las amenazas de Irán, la Junta Militar Israelí convocada por el gobierno de Netanyahu analiza una posible respuesta de represalia que podría desencadenar un conflicto mayor en esa parte del mundo. En medio de esta situación, Estados Unidos recalcó su apoyo a Israel, pero adelantó que no apoyarían una contraofensiva en Irán. Una misma intención que comparten países aliados dentro de Europa, pues el fracaso del ataque iraní ya representa una victoria para el ejército de Israel. En cambio, un ataque de retorno podría hacer más cercana la posibilidad de una guerra mayor. Sí, es nuevamente un poco lo que estábamos conversando. O sea, Joe Biden reitera, bueno, nosotros estamos con Israel, pero no vamos a apoyar una respuesta de regreso, o sea, un nuevo ataque de Israel hacia Irán, porque lógicamente pone las cosas muy complicadas. Más si tienes en cuenta que en ese momento este paquete de ayuda hacia Ucrania sigue entrampado en el Congreso. O sea, la gente no se pone de acuerdo en Estados Unidos. O sea, su figura política no se pone de acuerdo. Si es que Israel decide atacar Irán, no va a contar con el respaldo, como adelanta Joe Biden, de su gobierno. Al menos por ahora. O sea, Joe Biden tampoco dice, bueno, esto va a ser para siempre. No. Por ahora, tampoco ha dicho por ahora no, pero no lo vamos a apoyar. En Europa está en una situación muy parecida y esto evidencia una situación muy preocupante porque te muestra que hay falta de liderazgo a nivel mundial. Sí. No tienes líderes sólidos y fuertes a nivel mundial como para poder poner las cosas en su sitio. Antes tenías una Angela Merkel en Europa que era como una figura muy fuerte que unificaba a todos. Ahora no lo tienes. Y sacaba estos rescates para Europa, en fin. Hoy en día tienes como que todo un sistema complicado, hasta con el Brexit del Reino Unido, ¿no? El hecho de que hayan salido de la parte de la Unión Europea también hace que todos estén un poco en la incertidumbre y con propios problemas de recesión, de inflación, crisis migratorias, de seguridad. Exacto, o sea, cada uno de estos países tiene sus propios problemas, sus propias crisis internas y hace muy difícil que todos se puedan poner de acuerdo. Claro, uno tendría que decir, bueno, ¿y quiénes son los aliados de quién? Israel, como hemos mencionado, tiene un aliado fuerte que es Estados Unidos, pero en este momento Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, no sabe para dónde va a ir el timón. Tienes a Joe Biden y Donald Trump peleando una elección presidencial. No se sabe cómo se va a inclinar esto. Tienes los aliados de Irán, por ejemplo, el más fuerte podría ser Rusia. Claro. Rusia también están los BRICS con ellos, o sea,
tienes a China, que también tiene un respaldo velado. O sea, China mira... China nunca sabes dice, a quién apoya al final del nosotros día. no estamos de acuerdo con la violencia porque, lógicamente, se malogran los negocios, pero tampoco inclinan la balanza y decir, yo voy a poner plata por una guerra. No lo han hecho. Lo único que en estos momentos ayuda es que Rusia... en estos momentos tiene un problema con Ucrania, o sea, está en su propia guerra. Así de es. allí que tampoco es que tiene mayor... Tampoco se va a abrir otro nuevo flanco. No puede abrirse otro frente para ir a apoyar a Irán ni a apoyar a nadie. Entonces, eso hace que de alguna manera uno de tus grandes aliados en estos momentos, que además se ubica en territorio europeo, está durmiendo, está ocupado en su propia batalla. Estados Unidos está en elecciones y que además está lejísimos, está en América. Y esa es una de las razones por las que para Estados Unidos también es muy fácil ser aliado, porque sabe que los ataques nunca van a llegar a ellos. Así es una manera de poder financiar desde lejos. Lógicamente, lo que esperaría Israel si se desata un conflicto de esta magnitud es que las fuerzas intervengan. Porque también, o sea, tienen un ejército poderoso, es un ejército muy importante, pero están rodeados de enemigos. Entonces, siempre, pero de toda la vida están rodeados. Por eso que el domo de hierro existe. Así es, porque otros países no lo tienen. Muy sencilla, y es por eso que los demás países piden, oye, hay que enfriar las cosas, porque ninguno de nosotros está en situación de poder ayudar a nadie. Como tú bien señalas, cada uno está metido en sus propias crisis. Y crisis profundas. Entonces no vamos a poder poner plata para ayudar a un conflicto, ni vamos a poder enviar tropas para apoyar a uno u otro. Entonces, por eso toda esta situación se ha quedado ahí. Bueno, gracias a Dios. Así también, es, claro. aparte. O sea, por fortuna, esa situación ha hecho que ese tipo de conflictos no escalen a más. Pero hemos estado hablando del sistema de defensa de Israel, que ha tenido un papel crucial en la protección de su territorio durante el ataque de Irán. Pero, ¿cómo funciona? Se lo vamos a contar en la siguiente nota. Es así como el sistema de defensa aérea de Israel intercepta los misiles lanzados a su territorio. Esta vez fue el régimen iraní el que lanzó más de 300 drones, misiles balísticos y de crucero, logrando ser interceptados casi en su totalidad. A este sistema se conoce como Heads Arrow, una tecnología diseñada en conjunto entre Washington y Tel Aviv, teniendo a la cabeza a la empresa israelí Aerospace Industries. El sistema Arrow incluye varias versiones, entre ellas el Arrow 2 diseñado para interceptar misiles dentro de la atmósfera terrestre y el Arrow 3 capaz de alcanzar blancos fuera de esta, lo que le permite destruir misiles enemigos a una gran distancia. Este sistema usa radares avanzados para detectar y seguir misiles entrantes. Una vez rastreado, usa un vehículo de impacto cinético, el cual separa el misil principal para dirigirlo hacia el objetivo e impactarlo directamente. En el caso del Arrow 3, una vez lanzado puede alcanzar la exósfera, que es la capa superior de la atmósfera situada a más de 500 kilómetros de altitud. El sistema Heads Arrow opera en conjunto con otros de la defensa israelí, como la cúpula de hierro y la onda David, así como con sistemas de defensa de otras naciones. Un equipo sumamente sofisticado entró en funcionamiento en el año 2011. De hecho, muchos hablan del rol de Estados Unidos en el diseño del domo de hierro. Y sí, o sea, funcionaron como patrocinadores del domo de hierro. De hecho, hasta el 2023 se estimaba que habían aportado cerca de $3.000 millones, no solamente para estos proyectiles que interceptan los misiles, sino también en las funciones de mantenimiento, etc. Es un equipo que tiene un radar muy sensible, muy efectivo, que comunica de inmediato a una artillería de proyectiles que interceptan a estos misiles que puedan llegar. O sea, identifican por dónde están ingresando, trazan su trayectoria y los interceptan en el aire antes de caer. O sea, funcionan de esa manera. Claro, no es como una atmósfera donde rebotan. Uno podría pensar que es como una cortina donde impide que caiga. Claro, a veces uno piensa en el domo de hierro y piensa que es como, no sé, pues un domo de cristal donde caen anti-impactos. No es así. En realidad aparece otro misil que termina desviando la trayectoria. Están en tierra, es una batería especial de proyectiles que están en tierra. Este radar detecta cualquier dron, en el caso de lo que hizo Irán, o cualquier proyectil lanzado y traza la trayectoria, o sea, identifica en dónde puede caer.
y estos misiles se lanzan y los interceptan en el aire antes de que impacten en Por tierra. eso es que hay un nivel de falla, porque obviamente no es un vidrio en el cual no atraviesa. Estamos hablando de otro sistema de inteligencia e igual se activan las alarmas. Si tú estás en Israel y se activa el domo de hierro, en la trayectoria donde puede caer, inmediatamente se activan las sirenas, se activan las alarmas y uno tiene que entrar a los refugios. Así es, se activa para que la gente tenga el tiempo de ubicarse en estos refugios para protegerse, porque pueden caer esquirlas, pueden caer pequeños fragmentos, o puede ser que no lo logren interceptar y ese proyectil caiga en su blanco. Sin embargo, ante un ataque como el de Irán ese fin de semana, el domo de hierro, este escudo antimisiles, ha demostrado una efectividad del 99%. O sea, los han detenido prácticamente todos. Los pocos que cayeron en una base aérea en el sur de Israel. De hecho, Irán advirtió e hizo un pedido, increíblemente, hicieron un pedido a Naciones Unidas que se considere que ellos habían atacado solamente blancos militares, que no se habían dirigido a blancos civiles, que habían atacado bases militares, y que de hecho ellos habían alertado lo que iba a ocurrir como una respuesta a ese atentado. Entonces, también hace la cosa un poco más compleja de poder ver, ¿no? Es que en los códigos de guerra se supone que atacar blancos militares tiene una connotación distinta que atacar lo que es peor, hospitales y escuelas. Eso está en el grupo de cosas prohibidas o organismos de cooperación internacional. Esos son aquellos puntos prohibidos que en ningún escenario, en ningún contexto, en ningún código de guerra se permiten, como las armas biológicas, que no están permitidas bajo ningún tipo de guerra. Pero en este caso también es sumamente duro porque, por otro lado, veía imágenes de la televisión estatal iraní que mostraba más bien un ataque mucho más intenso, como que no habían llegado al 1%, sino que el ataque había sido mucho más devastador en Israel. Así es, bueno, era la versión de ellos, pero aquí lo importante es ver el arsenal con el que cuenta Irán. O sea, no es poca cosa. No. Todos esos drones que han lanzado, o sea, son drones convertidos en armas de ataque. Sí, claro. Estos misiles que han podido atravesar toda esta distancia. O sea, les hablaba de los países por los que tienen que pasar. O sea, Turquía, Irak. No es una cosa que están tan cerca. O sea, han tenido que cruzar una distancia. De hecho, Irán ha estado ayudando también a Rusia con esos drones, o sea, diseños de drones iraníes con los que han estado sustentando sus ataques sobre Ucrania. O sea, no es un país que tenga una industria bélica pequeña, pírrica, o sea, que uno pueda mirar con decir, bueno, es muy poca cosa. O sea, tienen armamento. Y tienen mucho dinero. Así es, y esto es lo que genera mucha preocupación de cómo esto se podría desencadenar a mayores conflictos, digamos, ¿no?